Buen día para todos, mucho gusto. Mi nombre es Víctor Vivi, nuestra compañera Vanessa Colorado, nuestra entrevistada Andrea Andrade. El día de hoy estaremos hablando de emprendimiento como base académico para nuestra entrega final en Administración de Finanzas de la Universidad del Tolima, semestre 1. El día de hoy queremos hacerle una breve introducción a nuestra invitada Andrea Andrade, que ha generado emprendimiento, ha generado trabajo, ha generado vistas muy diferentes de la manera de generar empresa aquí en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Queremos llevarlos a entender, a profundizar temas de cómo realmente pasa un emprendimiento, cuáles son sus fases. Mi compañera nos va a regalar una breve introducción de lo que es Andrea Andrade para ella, que son conocidas, amigas, y tiene bastante información del tema. Buenos días a todos. Básicamente André, tú llevas acá 17 años trabajando como independiente. Iniciaste con la bisutería, en el centro tenías tu local. Queremos saber cómo inicia este emprendimiento que ahora es tu empresa. Muy buenos días, como me presentaron, soy Andrea Andrade. Mi emprendimiento se llama La Bodega de Andre en este momento. Respondiendo a la pregunta de Vanessa, realmente yo inicio aquí trabajando como independiente. Duré muchísimos años donde me fue súper bien, gracias a Dios, con lo que yo estaba haciendo, que es la bisutería y el calzado. Entra pandemia, que fue en el año 2020. Y resulta que en pandemia nació mi hijo, ya tenía 4 mesecitos, o sea, yo tengo 2 hijos, pero el que nació en pandemia tenía 4 meses y obviamente él no podía estar en la parte del centro, en mi local, porque era exponerlo en temas de seguridad y todo eso. Entonces por eso realmente dejé de trabajar y no tenía una persona como de confianza o que realmente pudiera porque las ventas se bajaron muchísimo en esa época. Entonces no se daba tampoco como para tener a otra persona ahí. Entonces yo me empecé a preocupar, a angustiarme en el sentido de que ¿y ahora qué me coloco a hacer? Entonces soy muy creyente, le pedí a Dios dirección y en eso mi Dios nos dio como una salida. Entonces yo empecé a publicar un catálogo que me compartieron de una empresa en Facebook que es de ropa. Entonces yo empecé a ver que sí se estaba moviendo y qué cositas me encargaban y todo. Entonces en pandemia empezó como esa parte de venderse muchísimo las pijamas en piel de durazno, y realmente por eso les digo que soy muy creyente y Dios colocó en mi camino una persona que empezó a producirlas, y por eso yo empecé a venderlas así al por mayor. O sea, no la estaba vendiendo al detal, sino al por mayor. Y gracias a Dios empecé a estudiar como la parte de marketplace, cómo se movía la parte de Facebook, y empecé a hacerlo diferente entonces en marketplace, y me iba súper bien y empecé a vender así por internet. Bueno, digamos que tú empezaste a vender las pijamas, pero las empezaste a vender no a un precio de tal, sino al precio de por mayor desde una prenda. Digamos que eso como que hizo que tu público aumentara, ¿cierto? ¿En qué momento sentiste la necesidad de que no solamente fueras tú, sino que fueran más personas ayudándote? ¿En qué momento dijiste, esto se me está creciendo? ¿Cómo puedo hacer ahora? La pregunta que me hace Vanessa, que cómo fue que yo empiezo a necesitar más personas, fue porque en el mismo camino que Dios me presenta a la persona que produce las pijamas, me presentó a una persona que fue la pionera, como la persona primera que ella empieza a hacer en vivos aquí en Colombia. Y ella empezó a hacer sus en vivos, nos iba súper bien, entonces empezamos a trabajar. Mi compañera, ella Reina, luego estoy yo y también está mi mamá ayudándonos. Éramos 3 generando las ventas y todo eso. Adicional a eso yo estaba con ella en los en vivos y generando ingreso como por el lado mío, que era marketplace. Entonces
ella y yo partimos, como quien dice, cobija. Ella se va porque ella empieza a hacer otra cosa de emprendimiento y entonces yo me quedé. Y obviamente para mí era un desafío como empezar a hacer la parte del en vivo sola, pero yo me arriesgué, lo mismo que Dios me dio la fortaleza y la capacidad para hacerlo. Empecé a hacer en vivos y mi mamá también tuvo que viajar porque pues nosotros no somos de aquí de Cali, mi mamá viaja a su ciudad nuevamente y yo empecé a hacerlo sola. Bueno, qué pena te interrumpo, André. Digamos que estos pueden ser como tus primeros retos, así los puedes marcar, ¿cierto? Entonces, el primer reto de la bodega de André fue el apersonarse de sus en vivos. ¿Qué tan difícil fue eso? ¿Cómo fue acoplarse? ¿Cuáles fueron los pasos para llegar a retomar lo que ya llevaban con alguien pues que de pronto ya tenía experiencia en el tema y ahora tomarlo como propio? Pues realmente sí fue como un poco complejo porque empezando a hablar en cámaras y ver que no solamente te ve 1, 2, 3, 5 personas, sino que realmente en ese tiempo se me conectaban 300, 400 personas. Mantenerlas durante ese tiempo, yo empecé haciéndolo por 40, 45 minutos, luego ya se fue incrementando a 2, 3 horas, pero es por lo mismo que Dios me dio ese don, ese talento de venta y de no hacerlo monótono. ¿Cómo fue eso? Solamente la gracia de Dios fue que me ayudó y hasta ahora se mantiene. ¿Por qué? Porque mis en vivos no son, como les acabo de decir, monotonía, no. Siempre estoy tratando de llevar nueva mercancía, siempre estoy tratando de innovar y algo que dice Víctor y es cómo pasó ese reto fue decisión. Fue decisión y creer de que sí se puede, ¿sí? Entonces de no tenerle temor como a la cámara en ese momento y gracias a Dios pude hacerlo y ya no solamente estaba yo, sino que también estaba mi esposo y empezaron a llegar más personas. Ok, entonces digamos que esas hacen parte como de estrategias que has usado para mantener tu emprendimiento como con más personas, con más clientes, porque mantienes ya un en vivo de aproximadamente 2 horas y media, que no es fácil. Digamos que eso te caracteriza porque tienes esa energía para hacerlo y el carisma que las personas ven interesantes las cosas que tú ofreces. Nosotros también nos gustaría identificar cuál es la primera crisis en la que tú te enfrentas con tu emprendimiento. ¿En qué momento llegas a decir, estamos pasando una crisis, esta situación, hay que buscar alguna estrategia? ¿Cómo empiezas a identificar eso dentro de tu emprendimiento? Bueno, nosotros en la visión y en la visión que nosotros tenemos siempre fue vender, como dijo Vanessa, desde una prenda al por mayor para que la gente empezara a emprender, independientemente de que sean amas de casa o de que sean otras personas que estén trabajando en X o Y proyecto o en empresa. Entonces siempre fue como llevar a esas personas a que tengan algo extra, de que puedan tener la facilidad de emprender con nosotros con mercancía, porque no solamente fue pijamas, sino que gracias a Dios en la visión y dirección que Él me dio, fuimos incrementando más tipo de ropa, más tipo de mercancía. Ya no solamente era para las mujeres, sino también para los niños, las niñas, los hombres, para la casa. Entonces, crear esa parte de que las personas tengan esa necesidad de cambiar sea para la casa, para la familia, entonces, y emprender. Entonces, eso hizo de que nosotros tuviéramos un pico bien elevado, gracias a Dios, de ventas. Ahí fue cuando empezamos pues con las demás personas a trabajar, pero como todo tiene su pico y también tiene su bajada, sí, sus cajadas. Entonces este año nosotros hemos sentido como esa parte de la crisis financiera, en el sentido de que de vender, digamos, cierta cantidad de dinero a una semana, pasar a vender un porcentaje mucho más bajo. Entonces, por ejemplo, en este momento
Les soy sincero, gracias a Dios nosotros estamos cubriendo todo lo que es gastos de mantener a las dos personas que están laborando con nosotros, mi esposo y yo, y todo lo que venga en gastos, porque nosotros pues también empezamos a legalizar a las personas que están laborando con nosotros en cuanto a las vendedoras en pagar, como los parafiscales, todas las cosas que se pagan por ley. Entonces, todo eso, gracias a Dios, se ha podido mantener, de poderles hacer el pago, pero como tal una finanza como lo hacíamos mi esposo y yo, que era el ahorro y tener un dinero pues como tal, eso se ha visto afectado, pero es por la gran demanda de competencia que hoy en día ya no solamente son en vivos de Facebook, sino que también hay en vivos en TikTok y en Instagram. Entonces el ver esa competencia sí ha pesado bastante en nosotros, pero pues ahí estamos en la búsqueda de estrategias, de ideas para poder innovar, para poder llegar nuevamente a no solamente lo básico y lo necesario, sino a tener la rentabilidad diferente como antes o aún mejor que antes lo teníamos. Bueno, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles estrategias has usado para enfrentar esto? Para hacerle frente pues a esta disminución. ¿Qué planeas para hacer que las cosas cambien? Bueno, nosotros hemos implementado, por ejemplo, como les dije, todo lo pongo yo en manos de Dios, y no había tenido yo la necesidad de pautar. ¿Por qué? Porque siempre estuvo como la parte solvente y que nos iba súper bien, y más por los precios que se manejan y por la utilidad de ganancia mía. O sea, la mía es baja en el sentido de un mayoreo, para que las demás personas puedan decir sí me sirve, son precios accesibles para poder emprender. Entonces nos hemos mantenido con ese margen de ganancia. Entonces empecé a pautar, porque son estrategias que nos ha ido ayudando como a mantenernos en lo que les acabo de decir ahorita de las finanzas, porque siempre pues se ha estado afectando mucho la economía, y es no solamente a nivel de la bodega de Andrés, sino también en general. Entonces, ¿por qué lo digo yo en general? Porque las personas que me fabrican y aún las personas que me proveen a mí también lo dicen, y es que las ventas como tal sí se han afectado este año. Entonces está esa parte de la estrategia, como pautar. Ahora, ¿qué estoy visualizando para mejorar? Y es lo que les había nombrado hace un rato, que era empezar a delegar a otra persona que hace la administración de redes sociales, que es ampliar el panorama, que es aún una inversión mucho más alta, de la cual nosotros no habíamos hecho porque no dependía de eso, pero en este momento, como todo el mundo lo está haciendo, es como tratar de ampliar la visión, de tratar de romper esquemas, estructuras en la cual yo venía con mi esposo teniendo. Entonces es romper ese esquema y empezar a hacerlo de la manera que hoy en día se han estado abriendo herramientas para todo lo que es marketing digital y todas esas cosas. Claro, sí, lo que pasa es que ahora la sociedad, pues es una sociedad cambiante, todo el tiempo está implementando nuevas cosas. Ahora las plataformas todas se prestan para hacer en vivos, y eso va a generar mucha competencia. Antes era una de las pocas personas que hacían ventas en vivo, entonces sí se siente bastante el golpe. Bueno, pero ¿cuál es tu visión a corto plazo y a largo plazo? ¿Cómo te ves como emprendedora? Mi visión a corto plazo es como lo que acabo de nombrarles, empezar a tener otras herramientas de la parte pues como digital, o sea de la parte de las redes, empezar así,
abrirme al panorama de empezarlo a hacer por TikTok, porque realmente yo siempre me he mantenido en Facebook y tengo mucha clientela fiel en Facebook, entonces no había visto como la necesidad como tal, porque igual lo intenté en TikTok, pero no fui tan perseverante como lo fui en Facebook. Entonces estoy tratando de empezar en esa visión corta, proyectándome a en finalizar de este año, estar en esa parte, y ya a largo plazo, que sería en un año, Dios mediante, si lo permite, dependiendo cómo vamos con la empresa, sí, quisiera también empezar a sublimar, empezar a crear ciertas prendas que en este momento, si yo las busco, he pagado un costo más alto. Un costo más alto que queriendo empezar a sublimar. Ok. Vale, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y pues de parte de nosotros, muy agradecidos por el tiempo que nos han prestado, y esperamos que este no sea nuestro último video. Muchísimas gracias, que estén